Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, yo quiero hoy darle continuidad a ideas que hemos tenido y que hemos tomado, que hemos referido en esta reflexión diaria con todos ustedes. Esta mañana escribió un buen amigo en uno de los chats que tenemos en el WhatsApp y refería a la dictadura de un partido, a la dictadura de un partido y a la dictadura de personajes de ese partido. Yo le contestaba que en lo personal soy absolutamente contrario a la idea de los caudillos. Yo creo que el caudillismo es una enfermedad de la política latinoamericana y venezolana y que el caudillismo nos hace mucho daño. Yo, si me permitieran estar en una Asamblea Nacional Constituyente, yo propondría no solamente eliminar la reelección indefinida de la Constitución, sino yo eliminaría la reelección por una sola vez y la colocaría en el mejor de los casos, como era en la Constitución del año 61, que tienen que pasar 10 años para que una persona pueda reelegirse. Y vean que se reeligieron Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, presidente de la República. Eso no es bueno para el país, porque eso mineraliza, fosiliza la dinámica de los partidos políticos y la dinámica política de la propia sociedad, que nos ponemos a erigir hombres como si fuesen mesías salvadores y no ideas, partidos, organizaciones. O sea, yo soy absolutamente contrario al caudillismo y felicito a mi buen amigo Efraín Rincón por el artículo del día de hoy donde hace un profundo análisis sobre el tema del caudillismo en Venezuela. Pero mi amigo avanzaba un poco más y hablaba de la dictadura de los partidos. Yo entendí dictadura de partido cuando un partido logra tener cierto nivel de hegemonía en una región. Él se refería específicamente a la dictadura del Nuevo Tiempo, así lo refirió. Y yo le hice una explicación, porque a mí la política me apasiona y además la estudio como profesión, como profesional, estudio la politología y yo soy amante de los partidos de masas, de los partidos en líneas generales. Yo creo que la sociedad debe tener partidos y que los partidos deben conocer sus propios límites para no abusar de la sociedad. Que los partidos deben tener sentido común. Les he dicho, por ejemplo, que un partido en el gobierno primero debe incorporar al gobierno a la alianza que lo hizo vencedor. En segundo lugar, debe incorporar al gobierno a los más preparados hombres y mujeres de su sociedad para tener de verdad motores que hagan que el gobierno sea exitoso, porque cuando el gobierno es exitoso, toda la sociedad es exitosa. Entonces tiene que haber una combinación de elementos que llama al sentido común, que llama a la cordura, que llama a la humildad, porque en líneas generales, los políticos sufrimos de una cosa que se llama el ego. Parecemos como artistas. Nos gusta pretender que tenemos la razón en todo. Los militantes de los partidos y los dirigentes de los partidos son, y más los gobernantes, pretenden que su verdad sea absoluta, como si fuesen predestinados, cosa que no lo son, y que se equivocan además con muchísima frecuencia. Y el mejor modo de no equivocarse es tener al lado un equipo de profesionales que puedan asesorarle correcta y adecuadamente. Y esos profesionales no necesariamente tienen que venir de su propio partido, pueden venir de la misma sociedad, pueden venir de otras fuerzas políticas, en fin, tiene que haber una interacción, porque el gobierno nunca puede y debe ser del que fue electo. El gobierno debe ser amplio, debe ser democrático, debe ser responsable y debe ser tremendamente alternativo. Pero el argumento de mi amigo
yo continúo allí en esa línea de diálogo con ustedes, yo le colocaba un ejemplo que me ha pasado a mí en la fuerza política en la cual milito. He ido, por ejemplo, a una iglesia en Maracaibo, no la voy a mencionar para no comprometer al cura ni a la feligresía, y me han invitado a leer los salmos en esa iglesia, y me consigo que el monaguillo pertenece a un partido, que el muchacho que viste la iglesia, que la pone bonita, pertenece a una fuerza política, que el que carga, los que llaman la cofradía, los que cargan el santo, pertenecen a una fuerza política. Y eso es bueno. Eso es bueno, mis queridos amigos, porque la política es la acción ciudadana en la administración sobre lo que es de todos. Y la antipolítica es una perversión que pretende destruir toda posibilidad de interactuar el Estado con la sociedad y daña muchísimo porque rompe los puentes y aísla al gobernante o aísla o lo convierte en yo no sé qué, pero en nada que la sociedad pudiera aspirar de él. Cuando la política es asumida como una acción positiva, como una acción necesaria, como una acción donde todos debemos dar un poco de nuestro tiempo para mejorar la vida en común, un poco de nuestro tiempo porque el hombre está obligado y tiene el deber a salvarse a sí mismo, a salvar a su familia, a formarse, a educarse, a preocuparse por educar a sus hijos y su familia, y solo los políticos entregan todo el tiempo a la política porque profesionalizan la acción y eso es mucho mejor que la sociedad tenga liderazgos políticos dedicados 24 horas a la acción política. Y le decía yo a mi amigo, hay que meterse en los partidos y hay que construir partidos. Y le colocaba como ejemplo el esfuerzo que significa construir organizaciones políticas buenas, saludables, con una vida interna democrática, con una vida interna no a cuchillo por el carguito que aspira uno o el otro, aunque todos tienen derecho a aspirar, pero que tenga una vida interna democrática que permita que las aspiraciones no se conviertan en guerras, en enfrentamientos, que no se conviertan en matanzas internas de unos compañeros a otros. Pero construir partidos políticos orgánicos y fuertes requiere un esfuerzo tremendo, requiere recorrer los estados, requiere visitar gente, requiere organizar gente, requiere un trabajo que no mucha gente está dispuesto a hacerlo, porque en general nosotros nos dedicamos a nuestra vida privada y hay gente que se dedica con un esfuerzo a la política. Y hoy, cuando la política está en el ojo del huracán, cuando la sociedad cuestiona porque tiene derecho a cuestionar, cuando la sociedad es incisiva, pero además desconfía porque tiene derecho a desconfiar, porque nadie le tiene por qué dar cheques en blanco a nadie acá, porque cada quien tiene que mostrar mañana y tarde y noche, porque la diferencia de un político contra un agente privado es que el político administra lo que es de todos. Por lo tanto, la sociedad tiene derecho a saber cómo se administra lo que es de todos. Esa tiene que ser una lucha permanente en la sociedad por impedir que la política se convierta o convierta a los ciudadanos en prisioneros de ellas mismas, para impedir que se generen caudillos, para que haya una vida interna rica, muy rica y muy dinámica que permita que la sociedad innove sobre sí misma, que el país se proponga planes de desarrollo y que todos los ciudadanos se monten en la idea de hacer del país algo mejor todos los días. En esa misma medida y en esa dimensión vamos a acabar con los caudillos, vamos a acabar con los hombres predestinados, vamos a acabar con los que se creen que deben tener el poder toda la vida, porque entonces vamos a tener mucha alternancia en el liderazgo. Los líderes van a surgir y van a crecer como el abrojo, porque la gente va a valorar la política como una profesión o como una actividad prestigiosa, donde tienen que ir los mejores, donde tienen que ir los que tengan un concepto de la sociedad hacia el bien común, hacia el desarrollo de mejores países, de mejores sociedades, de mejores
cosas en líneas generales, mis queridos amigos. Y eso es una decisión de cada uno de nosotros. Siempre, mis queridos amigos, hay una cosa horrorosa, pero que es verdad. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y tenemos que analizar por qué razón tenemos malos gobiernos y por qué razón pudiéramos tener buenos gobiernos y por qué razón tenemos malos gobernantes y por qué razón podríamos tener buenos, mejores gobernantes. Siempre va a ser la elección de la mayoría. La mayoría se dejará imponer el caudillo o la mayoría impondrá mecanismos democráticos, alternativos y responsables para tener una vida democrática cada vez de mejor calidad y que los ciudadanos sientan que bien vale la pena tener partidos y dirigentes de partidos. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.